Capítulo 16. Después de sentarse y recuperar algo de energía, la descarga de adrenalina que había alimentado su supervivencia comenzó a desvanecerse, dejando un tipo diferente de emoción a su paso. No era la desesperación frenética impulsada por el miedo lo que lo había mantenido con vida, sino algo más oscuro, más primario, una salvaje sensación de triunfo. Había ganado. La comprensión se apoderó de él, atravesándolo como una tormenta. Incapaz de contenerse por más tiempo, su mirada se desvió hacia las palabras brillantes que flotaban en el rabillo del ojo. En el instante en que las concentró, flotaron ante él, exigiendo su atención. Rata gigante de nivel 8 asesinada. Recompensa, 1035 puntos de experiencia. Caden leyó el mensaje, fijándose en el nombre de la criatura y apenas pudo contener la risa. Era muy apropiado, absolutamente mundano, pero precisamente lo que pensó cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, las ganas de reír se desvanecieron cuando su mirada se fijó en el número que figuraba a continuación. 1035, murmuró, leyendo el número en voz alta como si oírlo lo hiciera más real, más creíble. Lo repitió, todavía sin querer confiar en sus ojos. Era una cantidad absurdamente grande, mucho más de lo que había esperado. No era un experto en números, pero hasta él podía darse cuenta de que algo no cuadraba. No cuadraba. Desconcertado, Caden intentó encontrarle sentido a todo aquello. Tal vez la criatura fuera especial de alguna manera, algo que se saliera de los parámetros habituales del sistema. Sin embargo, la notificación no contenía información adicional, ninguna explicación. Al recordarlo, recordó un encuentro anterior y se dio cuenta de que no era la primera vez que las recompensas de experiencia habían sido inconsistentes. Bien, las arañas, pensó, mientras su mente daba vueltas mientras las piezas empezaban a encajar. La recompensa ahora era excesivamente alta, mientras que las arañas habían ofrecido resultados decepcionantemente bajos. Esto indicaba algo más complejo, tal vez diferentes niveles o clasificaciones de monstruos, al igual que los había para las competencias y las clases. Algo así como élites o incluso jefes. Cualquiera que fuera el motivo, Caden no estaba dispuesto a quejarse. El inesperado golpe de suerte lo había acercado al siguiente nivel y, por ahora, eso era todo lo que importaba. Sus ojos se posaron en la rata gigante que yacía inmóvil en un charco de su propia sangre, de la que aún caían rítmicamente pequeños hilos rojos al suelo. Su forma grotesca era un duro recordatorio de la batalla. Solo él había sobrevivido. Los restos destrozados de su estaca estaban esparcidos por todo el suelo, nada más que fragmentos de hueso rotos e inútiles. Sintió una extraña sensación de pérdida. Eso es todo, gruñó, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor en su mandíbula aumentó por hablar. Un error estúpido cuando no había nadie que lo escuchara. Una parte de él deseaba tener un espejo, se sentía como un desastre absoluto y tenía curiosidad por ver si él también se veía así. Sobrevivió, a duras penas, pero la púa no había durado ni una pelea. Mientras observaba el cadáver de la rata, se le ocurrió una idea nueva. Estaba cansado de que siempre le faltaran miembros y pensó que podría hacer una nueva púa con los huesos de la rata, una incluso más grande. Después de todo, había mucho material con el que trabajar. Su mirada se posó en las afiladas garras que sobresalían de sus patas. Diablos, probablemente también funcionarían. Tenían el largo de una daga, eran terriblemente afiladas y, a juzgar por las hendiduras en las paredes, increíblemente duraderas. Más cortas que su estaca, claro, pero estaban disponibles libremente y no tenía otro uso para ellas. No necesitaba sacrificios. Con un gruñido, Caden obligó a su maltrecho cuerpo a moverse. Se arrastró hacia una de las patas y, con un gruñido de esfuerzo, se subió a ella. Eligió una garra al azar, la agarró con firmeza y la dobló hacia arriba, esforzándose y jadeando hasta que, con un chasquido satisfactorio, se soltó. Lo sopesó en su mano huesuda, sorprendido por su peso. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro, mientras sus escasos huesos faciales luchaban por colocarse en su lugar. Era bastante pesado para su tamaño. Una clara muestra de su durabilidad, pensó, sintiéndose bastante satisfecho con su nueva arma. Se arrancó otra garra, una para cada mano. Era mejor tenerla preparada para cuando recuperara la mano que le faltaba. Una vez resuelto ese problema, volvió a centrarse en la bestia asesinada. Su enorme tamaño le hizo reflexionar. Era un enemigo al que dudaba que ni siquiera su hambre insaciable pudiera derrotar. Sin mencionar los posibles efectos que tendría en el devorarlo.
Una vez que se rindió ante el hambre, se volvió más difícil controlarla y nunca se detuvo. Si comiera tanto, ¿no lo destruiría? Dudó un momento, una punzada de miedo lo detuvo. Pero el hambre que lo carcomía, esa necesidad implacable e insaciable, no podía negarse. Sabía que no había forma de detenerla, de luchar contra ella. Era inevitable. Se obligó a inclinarse y tomar un bocado. «Va», espetó, retrocediendo con disgusto en el momento en que sus dientes perforaron la carne. Era repugnante, rancio, francamente pútrido. El sabor era similar a lo que él imaginaba que sería el jugo de alcantarilla, tal vez incluso peor. Bastante poco apetitoso, por decirlo menos. Si todavía tenía estómago, estaba seguro de que a estas alturas ya estaría vomitando. Una pequeña ventaja, supuso. Como una broma cruel, el hambre se deslizó en su mente, instándolo a continuar. No lo quería, pero no importaba. Esa otra parte de él, la locura regida por el hambre incesante, lo exigía, y no le importaba su opinión. No, ni un poco. Antes de que se diera cuenta, ya no tenía el control. La locura se apoderó de él y se convirtió en un simple pasajero en su propio cuerpo. Impotente, vio cómo su mandíbula se cerraba de nuevo y el mal sabor abrumaba todos sus sentidos. Como una bestia hambrienta desatada, su forma esquelética se atiborró de la rata gigante, desgarrando piel, carne y huesos con un frenesí insaciable. No tuvo en cuenta el sufrimiento de Caden y devoró sin pausa ni vacilación. Como si los hubiera consumido un agujero negro, los restos cubiertos de piel desaparecieron sin dejar rastro, y la esencia de los huesos fue absorbida por una extraña luz blanca dentro de él. Su mente estaba dividida en dos, la mitad horrorizada por el sabor, la otra mitad desesperada por consumir más, la línea que la separaba se difuminaba con cada bocado. Era un espectáculo grotesco, aquella figura esquelética devorando a la enorme criatura. Desde la perspectiva de un extraño, habría parecido imposible. El esqueleto, empequeñecido por el cuerpo de la rata, se atiborraba de grandes trozos de carne y hueso, y los restos se desvanecían en la nada. Caden gimió cuando sus huesos comenzaron a moverse y a agrietarse, la cacofonía de sonidos resonó en la caverna, ahogando el timbre que señalaba su avance. Criterios de avance cumplidos. Avance de esqueleto frágil a esqueleto sólido. Recompensa, +2 a todas las estadísticas. No necesitaba oírlo, sintió el cambio. Con un movimiento repentino y enérgico, su cuerpo se sacudió hacia atrás y comenzó a convulsionar, sus huesos crujieron y se realinearon con una fuerza insoportable. Un grito hueco y aterrador se le escapó cuando su brazo amputado salió disparado de su hombro más rápido que una bala, el retroceso fue tan poderoso que le provocó temblores en todo el cuerpo. Y no se detuvo allí. Sin darle ninguna posibilidad de recuperarse, su pierna se torció, girando como una banda elástica que se desenrolla antes de volver a su lugar con un crujido espantoso. Cada parte de su cuerpo se movía. Sus huesos se engrosaban, se alargaban, se empujaban unos contra otros y se fracturaban bajo la inmensa tensión. Caden sintió que su cuerpo crecía y que su forma se transformaba a medida que su esqueleto se reestructuraba. El dolor era insoportable, un ciclo constante de huesos que se rompían, se desprendían y se realineaban una y otra vez, sin un final a la vista. Incluso sus dientes amenazaban con romperse cuando los mordía con tanta fuerza que los destrozaba. Hasta que finalmente, con un último y violento tirón, cada fractura se reparó de inmediato, superponiéndose cada grieta en un estallido resonante. «Uf», gruñó, completamente inmóvil, demasiado asustado para moverse, temeroso de que el dolor pudiera regresar. Casi cada centímetro de su cuerpo se sentía extraño, como si lo hubieran reemplazado por completo. No sabía cómo ni cuándo, pero de alguna manera, en el camino, había recuperado el control. Por una vez, el hambre se había silenciado. El repentino silencio casi lo hizo sentir incómodo. ¿Pero cuánto duraría? Podía decir que no se había ido, no, todavía estaba allí, latente. Escondiéndose en el fondo de su mente, esperando y descansando, casi como si estuviera satisfecha. Por ahora. Si ese era el caso, solo tenía que disfrutarlo mientras pudiera. Apretó el puño con cautela, sintiéndolo cerca. No le dolía. Se movía sin problemas. Una tenue luz blanca le llamó la atención y atrajo su mirada hacia su pecho. La extraña fuente de luz que había llegado a considerar su nuevo corazón brillaba más que nunca y latía al ritmo de su nueva fuerza. Al menos eso respondió a una vieja pregunta, la luz creció en sincronía con los avances de su raza esquelética.
Caden se sacudió los restos de dolor y se sentó erguido, flexionando sus extremidades recién regeneradas. Aún sentía incomodidad, un dolor persistente en su nuevo cuerpo que aumentaba con cada movimiento, pero también había algo más. Una sensación adictiva que había llegado a anhelar, una sensación de poder. Poder puro y embriagador. Capítulo 17. La excitación era corruptora, demasiado seductora. Era una sensación a la que era fácil sucumbir y su mente se obsesionaba cada vez más con ella, hundiéndose cada vez más en sus garras con cada día que pasaba. La fascinación lo consumía, lo atraía y lo dejaba impotente ante su atracción. Toda su vida, incluso antes de morir, había sido una lucha larga y brutal. Lo habían pateado y golpeado, pero él siempre se defendía, nunca dispuesto a rendirse. Sin embargo, por impotente que fuera, nunca pareció importar. Ahora, todo había cambiado. No estaba en lo más mínimo agradecido con la entidad que lo había traído a este mundo retorcido, pero no podía negar el atractivo del sistema que le otorgaba una fuerza que superaba sus sueños más locos. Esa fuente de poder, aparentemente infinita, lo hacía sentir invencible. Como si pudiera conquistar cualquier cosa. Su mirada se posó en los restos destrozados de la rata que tenía delante, las consecuencias de su brutal frenesí alimentario. La embriagadora emoción del poder empezó a disminuir y, como la influencia del hambre ya había desaparecido, presenciar el grotesco tapiz de la mutilación sumió su mente en el caos. El cuerpo de la criatura era una ruina de carne, medio devorada, con sangre y vísceras esparcidas por las rocas como las pinceladas de un artista demente. Las tripas, resbaladizas y brillantes, se habían derramado del abdomen desgarrado en una pila humeante, su olor era una mezcla acre de hierro y descomposición. ¿Y la cabeza? La cabeza era un horror en sí misma, el cráneo fracturado, los ojos medio devorados, fragmentos de hueso que sobresalían como picos dentados a través del pelaje enmarañado. El cerebro, o lo que quedaba de él, era un desastre pulposo. Partes de él roídas, dejando agujeros enormes en la masa gelatinosa. Apenas podía mirarlo, pero una oleada de repugnancia nauseabunda lo invadió, espesa y agria, tan intensa que casi podía sentir su sabor. Retrocedió, como si intentara distanciarse del acto monstruoso que acababa de cometer. El hambre lo había llevado a hacer eso, a desgarrar y desgarrar con una ferocidad que lo dejó temblando después. Pero ahora, con la sed de sangre finalmente saciada, la realidad de lo que había hecho se retorcía en sus entrañas como un cuchillo. Lo repugnaba. Cada fibra de su ser gritaba de disgusto por la monstruosidad en la que se había convertido. Aún podía saborear los asquerosos restos del cerebro de la rata, todavía podía sentir la masa pulposa que rezumaba entre sus dientes. El solo pensarlo le hacía sentir náuseas, aunque su cuerpo, desprovisto de carne, no podía realizar tal reflejo. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? El poder que una vez lo llenó de júbilo ahora se sentía como una maldición, una plaga sobre su alma. Su reflejo en las rocas manchadas de sangre se burlaba de él, un recordatorio de la línea que había cruzado, la humanidad que había dejado atrás. Y, sin embargo, mientras retrocedía horrorizado, una parte de él aún ansiaba más. El hambre había sido saciada por ahora, pero la obsesión por el poder permanecía. Era como una presencia hormigueante en el fondo de su mente. Eternamente persistente, susurrando promesas de fuerza y dominio. Si tan solo pudiera alimentarla de nuevo. Caden sintió que se estaba desvaneciendo, que estaba perdiendo partes de su identidad en la oscuridad interior. Sus pensamientos eran una tormenta caótica, su mente estaba en guerra consigo misma. ¿Cómo podía reconciliar la imagen que tenía de sí mismo con la monstruosidad en la que se había convertido? No era solo una víctima. ¿No había deseado esto? Se había obligado a convertirse en un monstruo, a aceptar el poder que ahora fluía a través de él. Pero ahora, la realidad de todo eso, la sangre, la carnicería, era demasiado para soportar. No. Gritó Caden, y su voz espantosa resonó huecamente en la caverna desolada. Este no soy yo. Esto no es lo que quería. Se desplomó sobre el suelo frío y duro, sus huesos chocaron contra la piedra mientras se encogía sobre sí mismo, tratando de ignorar el horror de sus acciones. Su cuerpo tembló violentamente, el brillo rojo que alguna vez había brillado en las cuencas de sus ojos se atenuó hasta convertirse en un vacío de oscuridad. Sollozó, seco y roto. La desesperación lo carcomía, implacable e implacable. Odiaba al mundo por lo que le había hecho, por el camino torcido que lo había obligado a seguir. Pero más que eso, se odiaba a sí mismo por lo que se había convertido, por el monstruo en el que se había permitido convertirse.
Era un prisionero de su propia creación, atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. Quería venganza, quería libertad, ¿pero a qué precio? ¿Cuánto de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder? En una cripta oscura y húmeda, muy por debajo de la superficie, la luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras inquietantes sobre los ladrillos verdes y resbaladizos. El aire estaba impregnado de un olor a moho y podredumbre, y una profunda quietud invadía la habitación, como si las mismas piedras estuvieran conteniendo la respiración. En el centro de la habitación había una destartalada mesa de piedra, abarrotada de una variedad de baratijas extrañas e inquietantes, artefactos de la locura, restos de innumerables experimentos. Un gran orbe de cristal dominaba la mesa, su superficie lisa e impecable, reflejando la luz tenue de una manera que era casi hipnótica. Si uno miraba con atención, podría haber vislumbrado una imagen borrosa en el interior, una silueta tenue y oscura de un esqueleto acurrucado. Una figura resplandeciente se materializó en la cripta, flotando justo por encima del suelo, deslizándose con una gracia antinatural hacia la mesa. Flotó junto a la esfera de cristal, inclinándose más cerca y escudriñándola con una intensidad inquietante. Si Ken no hubiera estado allí, podría haber reconocido la figura. Tenía un marcado parecido con la entidad que había encontrado antes, aunque ahora estaba más definida, tenía una forma más humana. TSK. Se va a romper, murmuró el espectro, con una nota de irritación en su voz. El tiempo se le escapaba de las manos, y con él, su paciencia. Este era el quinto intento, y no estaba teniendo más éxito que los anteriores. Los humanos eran tan frágiles, tan lamentablemente débiles. Y, sin embargo, el recuerdo de su propia humanidad persistía, distante y desvanecido, como un sueño recordado a medias. La figura del espectro se tambaleó mientras dirigía su atención a un libro desgastado y encuadernado en cuero que había sobre la mesa. Pasó las páginas sin que sus dedos fantasmales llegaran a tocar el pergamino. Cada página estaba llena de garabatos apresurados y diseños extraños y caóticos, los garabatos desesperados de una mente consumida por un único objetivo. Las notas, escritas en una escritura rúnica de aspecto misterioso, eran incomprensibles para cualquier otra persona. El espectro se detuvo en una página que mostraba un esqueleto dibujado de forma rudimentaria. Era inquietantemente similar a la forma inicial de Caden, incluso hasta la fuente de luz en su caja torácica. ¿Qué había salido mal esta vez? Todo estaba en su lugar, eso lo había garantizado. Sin embargo, a pesar de toda su experiencia, a pesar de todos los innumerables intentos anteriores, este también estaba al borde del fracaso. ¿Debería intervenir? No, el coste sería demasiado alto. No podía permitirse el lujo de desperdiciar lo poco que le quedaba de recursos. El mocoso tenía que soportar esto por sí solo, tenía que demostrar que era lo suficientemente fuerte para soportar la presión. Si no podía, si se desmoronaba como los demás, entonces sería descartado y el espectro comenzaría de nuevo. Fríos y carentes de empatía, los pensamientos del espectro eran despiadadamente pragmáticos. No había lugar para la compasión ni tolerancia para la debilidad. No tenía sentido para un alma rota. Solo los fuertes cumplirían su propósito. Y si éste fracasaba, siempre había otros esperando a ser moldeados, formados y probados. Siempre había otro intento, otra oportunidad para perfeccionar el proceso. Pero cuando el espectro miró dentro del orbe, observando la forma rota de Caden acurrucada en el suelo de la caverna, un destello de algo desconocido lo atravesó, sorpresa. Dentro del orbe, Caden se movió. Lentamente, temblorosamente, se puso de pie, su forma esquelética apenas visible en la oscuridad sofocante de la caverna. Con una determinación que desafiaba las expectativas del espectro, Caden avanzó hacia el cadáver mutilado de la rata, sus pasos deliberados, decididos. El espectro observó en silencio, con la mirada entrecerrada mientras Caden se arrodillaba junto a los restos y, con un sombrío sentido de propósito, hundía sus dientes en la carne de la rata una vez más. Mientras el espectro observaba la escena, una lenta y obsesiva sonrisa se extendió por su rostro fantasmal. Tal vez el mocoso tenga algo dentro después de todo, reflexionó, sus pensamientos impregnados de una perversa sensación de aprobación. Bien. Satisfecho, el espectro se retiró del orbe, con la mente ya preparada para los próximos pasos. Aún quedaban muchas cosas por preparar, innumerables planes por poner en marcha. Si Ken continuaba progresando, si podía aprovechar el poder que llevaba dentro sin quebrarse, entonces el objetivo largamente anhelado por el espectro finalmente estaría a su alcance.
La expectación era inmensa, una presencia casi tangible que zumbaba en los confines de su mente. Aún así, sabía que no debía apresurarse. Podía esperar un poco más, podía permitirse el lujo de dejar que el mocoso luchara y creciera. En cuanto el mocoso estuviera listo, comenzaría el verdadero trabajo. Capítulo 18. Desde que superó su última barrera mental, las cosas habían ido bien para Caden. Se comió la rata, por desagradable que fuera, y continuó explorando los túneles en busca de la fuente del calor. Resultó que estaba cerca y llegó a una pequeña cámara con varios agujeros en las paredes. De esos agujeros soplaba la brisa, pero no era lo único que había dentro de la cámara. En una de las esquinas, una gran colección de pelos estaba reunida en un círculo. Como un nido. Una suposición que se vio reforzada por la rata que estaba sentada encima. Caden pensó que probablemente se trataba de la pareja de la rata muerta. Tenían exactamente la misma apariencia, aunque esta era mucho más pequeña, de apenas un tercio del tamaño. Y, como resultó, también era igualmente más débil. Al ver las garras en sus manos, lo atacó de inmediato. Y con la misma rapidez, fue derrotado. Claro, Caden sintió pena por la criatura mientras la apuñalaba hasta matarla con las mismas garras de su propia pareja, pero era algo que tenía que hacer. Se acercó al nido con el timbre como fondo. Al mirar dentro, se encontró cara a cara con 8 crías de rata diminutas. ¿O eran cachorros? No estaba seguro de que los llamaran así, y en realidad no importaba. Uno de ellos se dio vuelta para mirarlo y miró hacia arriba, con sus ojos pequeños y brillantes que lo miraban fijamente mientras inclinaba su pequeña cabeza. Era adorable. Aún tenía una púa en la cabeza. Estaba muerto. Cuando el primero se fue, los demás reaccionaron y comenzaron a chillar y llorar, corriendo sin rumbo fijo por el interior de la colección de pelos. Sus pequeños cuerpos eran torpes y se tropezaban unos con otros mientras luchaban. La mayoría de ellos fueron eliminados antes de que pudieran llegar lejos, pero uno había logrado salir del nido y salir corriendo, su pequeño cuerpo se escabulló por el suelo mientras trataba de escapar. Lo persiguió y lo agarró con fuerza, apretándolo hasta que estalló y comenzó a sangrar de sus ojos. Se encargó de todos ellos sin problema. Tal vez si hubieran podido sobrevivir sin sus padres, él los hubiera dejado vivir. Pero eran solo crías de rata, que aún dependían de otros para alimentarse. Pensó que era mejor que murieran rápidamente a manos de él, que morir de hambre en soledad. Y además, obtuvo una fuente extra de experiencia. Una victoria para todos. Bueno, sobre todo para él. Pero eso fue lo importante. No desperdició ni una sola migaja, se comió hasta el último trocito. Todo aquello era combustible para su crecimiento, el crecimiento que necesitaba para sobrevivir y no acabar nunca como ellos. En algún momento, acurrucado sobre las frías rocas del suelo, con sus pensamientos convertidos en un caos, se había dado cuenta de algo. Había visto la verdad del mundo. Y con eso, fue como si un grillete en su mente se hubiera roto, quebrado, liberándolo de sus cargas morales. Se sintió mucho mejor por eso. No era que ya no lo afectaran, lo hacían, pero él veía más allá de todo, más allá de la culpa, más allá del sufrimiento. La gran cantidad de notificaciones lo llevaron al nivel 6 y estaba más que dispuesto a invertir sin contemplaciones los 2 puntos en fuerza, pero eso no fue todo lo que obtuvo esta vez. Criterios de experiencia cumplidos. Nivel aumentado de 5 a 6. Recompensa de especie, 2 puntos de estadísticas. Recompensa de clase, más 2, de fuerza más 1, de agilidad más 1, de vitalidad. Selección de habilidades disponible. Selecciona una habilidad de las opciones disponibles. Habilidades de clase de asesino. Activa, explosión de velocidad, común. Muévete con una explosión de velocidad, intercambiando un mayor costo en el consumo de resistencia por un aumento moderado en la velocidad de tu juego de pies. Activo, fuerza oculta, común. Invoca fuerza oculta, que drena salud para un aumento moderado de tu fuerza. Habilidades generales. Pasiva, trabajo de pies ágil, básico. Tu agilidad y equilibrio se perfeccionan, lo que te permite moverte con precisión fluida. Aumento mínimo en todos los aspectos del movimiento. Estaba tan ocupado con todo lo demás que casi se había olvidado por completo de la clase. Los puntos extra fueron una grata sorpresa. Decidió quedarse con los 2 puntos de estadísticas por el momento, ya que quería seleccionar una habilidad primero. Leyó la información sin saber muy bien por dónde empezar.
Eran exactamente el tipo de decisiones que odiaba tomar. Un montón de variables a tener en cuenta, todas con factores desconocidos que necesitaba para tomar una decisión adecuada. Una vez más, quedó sorprendido por el sistema y sus funciones. Definitivamente, necesitaba una habilidad, pero ni siquiera sabía que iba a llegar. Había aparecido ahora, un nivel después de que él seleccionara una clase. ¿Estaba relacionado con eso? ¿Y iba a obtener más? Si ese era el caso, ¿cuándo? ¿En cada nivel? Todas esas consideraciones le hacían doler la cabeza y deseaba que alguien estuviera allí para explicárselo todo. Qué fácil sería todo. No había muchas opciones para elegir, pero ninguna de ellas era completamente mala, de hecho todas parecían bastante buenas. Si hubiera habido una opción, las habría elegido todas con gusto. Pero, si tuviera que elegir una para descartar, sería la habilidad fuerza oculta. No era mala en absoluto, pero la fuerza ya era su principal objetivo, por lo que no necesitaba un impulso rápido. El costo de drenar la salud tampoco era particularmente tentador en la etapa en la que se encontraba. Eso lo dejó entre ráfaga de velocidad y trabajo de pies ágil. En su mente, la segunda de ellas parecía muy útil, sin costo asociado y permanentemente activa. Un pequeño impulso del que no tenía que preocuparse ni controlar para poder usarlo. Fue una lástima que el efecto fuera mínimo, lo que probablemente no lo ayudaría a ganar ninguna batalla. En cuanto a Burst of Speed, el efecto fue moderado y, según su poco conocimiento del sistema y un diccionario, fue mucho más. Potencialmente podría usar la habilidad para tomar a sus oponentes desprevenidos y derribarlos antes de que tuvieran la oportunidad de adaptarse. Incapaz de encontrar mejores argumentos, asintió para sí mismo y confirmó su selección. Nueva habilidad activa aprendida, explosión de velocidad, común. Descripción: muévete con una explosión de velocidad, intercambiando un mayor costo en el consumo de resistencia por un aumento moderado en la velocidad de tu juego de pies. Una vez resuelto ese problema, se puso a probar su nueva habilidad para ver cómo funcionaba. Después de echar un vistazo rápido a su pantalla de estado para asegurarse de que su resistencia estuviera al máximo, concentró sus pensamientos en la habilidad y, sin ningún problema, sintió que se activaba. Fue una sensación extraña, una oleada de energía fría que se extendió desde su cráneo y bajó por sus huesos, llenando sus piernas. El número en la pantalla comenzó a disminuir rápidamente, hasta la mitad después de unos pocos segundos. Al ver el número, liberó la habilidad y la energía desapareció al instante. Ni siquiera se había movido todavía, pero ya estaba agotando su resistencia muy rápido. ¿Qué haría cuando lo hiciera? Esperó a que se recuperara y lo intentó de nuevo, esta vez moviéndose a un pequeño trote antes de activar la habilidad, sintiendo que sus piernas se aceleraban instantáneamente y lo llevaban hacia adelante en lo que era casi un cambio de velocidad desorientador. La dejó activada durante 3 pasos antes de desactivarla una vez más. Al mirar el número, una expresión de fastidio pareció llenar sus ojos. Aproximadamente un tercio, ¿eh? 3 pasos, solo 3 simples pasos le habían costado un tercio de su resistencia de una sola vez. Según sus métricas, la habilidad era muy costosa y no algo que se pudiera usar a la ligera. Con un poco de tristeza, destinó los 2 puntos de estadísticas que le quedaban a la resistencia. Era un sacrificio necesario. Si quería usar la habilidad, necesitaba urgentemente más resistencia. Pero no todo era malo. Con un movimiento tan poderoso como ese en su arsenal, estaba destinado a subir de nivel aún más rápido. Los 2 puntos que había perdido se compensarían rápidamente subiendo de nivel. Fue un sacrificio digno. Ya podía imaginarse usándolo contra los goblins, apareciendo justo frente a ellos antes de que tuvieran tiempo de preparar sus armas. Contento con su decisión, experimentó un poco más con la habilidad, familiarizándose cada vez más con la sensación y el movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera que podía controlar en parte la fuerza del flujo de energía que se movía a través de él. Requería mucha concentración y no podía influir mucho en él, pero podía modificarlo en ambas direcciones. Era como si hubiera una válvula unida a la fuente de energía, y cuando la apretó, el flujo de energía disminuyó, lo que ralentizó el flujo. Con eso, el aumento de velocidad disminuyó, pero también lo hizo el drenaje de su resistencia. Lo contrario también fue cierto, aunque con un modesto aumento del 10% en el flujo, su velocidad aumentó aproximadamente como se esperaba, pero el drenaje de su resistencia casi se duplicó. Definitivamente no era algo que pudiera usar. Al menos no con la resistencia que tenía ahora. Aún así, las cosas estaban mejorando.
Con las recompensas de clase y ahora una habilidad, estaba empezando a progresar mucho más rápido. Abrió su ventana de estado con una sonrisa, echando un buen vistazo a todas las estadísticas. Ya era hora de lidiar con los goblins. Ya había ideado un plan. Estado. Caden, esqueleto sólido. Asesino de nivel 6, raro. Salud, 26 diagonal 26 resistencia, 13 diagonal 26 maná, 8 diagonal 8. Experiencia, 397 diagonal 2800. Estadísticas. Fuerza, 17 agilidad, 10 vitalidad, 6 resistencia, 6 núcleo de maná, 4 flujo de maná, 4. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Capítulo 19. Antes de salir de la cámara, Caden inspeccionó los agujeros a fondo, pero no pudo encontrar mucho. Al mirarlos, no podía ver muy lejos debido a la oscuridad. Y lo que era peor, el aire seguía entrando en sus cuencas oculares, lo que hacía que todo se volviera borroso. Era una sensación extraña. Aunque tenía curiosidad por ver a dónde conducía, le llevaría demasiado tiempo desenterrar los pequeños agujeros. Decidió dejar atrás el misterio, al menos por ahora, y volvió a centrarse en su nuevo plan secreto. El primer paso fue encontrar algunos duendes. Esa parte fue fácil. Ni siquiera medio día después, se topó con un trío de ellos deambulando por los pasillos tortuosos de la mazmorra. Se movían torpemente, sus pies descalzos golpeaban contra el frío suelo de piedra, resoplando y riendo mientras caminaban. Caden se quedó en las sombras, con las cuencas de sus ojos brillantes y concentrados. Sintió el pulso de su nuevo poder latiendo en sus huesos y evaluó sus posibilidades. Se sentía confiado, pero la confianza por sí sola era algo peligroso. Un movimiento imprudente podía significar problemas. Así que esperó, observando cómo continuaban su parloteo sin sentido, sus voces agudas como clavos raspando la piedra. Uno de ellos le llamó la atención de inmediato, una criatura flacucha, una cabeza más baja que los otros dos. Su piel era de un tono verde enfermizo y sus orejas eran desiguales, una de ellas colgaba hacia abajo como una hoja marchita. Los otros dos estaban claramente al mando, sus enormes cuerpos se movían con una especie de confianza cruda. Cada pocos pasos, empujaban y pinchaban al más pequeño. Caden había oído que lo llamaban Sleep. «Lleva esto, Sleep», gritó uno de los goblins más grandes, colocando una pesada canasta en los brazos ya sobrecargados de Sleep. Yo, tartamudeó Sleep, su voz era apenas más que un chillido mientras intentaba equilibrar la carga. «Esto también». Se burló el segundo duende, arrojando su propia canasta encima con una risa aguda y cruel. La pila de cestas se alzaba sobre Sleep, que apenas podía ver nada. Su pequeño cuerpo se tambaleó bajo el peso y, con un grito, se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra la pared de piedra. Las cestas cayeron al suelo con un estruendo, derramando una variedad podrida de pan mohoso, fruta en descomposición y una papilla no identificable. Presa del pánico, Sleep se apresuró a recoger los objetos y los arrojó rápidamente de nuevo a las cestas. «Sleep es inútil», gritaron los goblins más grandes, y su risa despectiva resonó por los pasillos. Uno agarró a Sleep con fuerza por la nuca, lo levantó de un tirón y le devolvió las cestas a los brazos. El pequeño cuerpo de Sleep se desplomó, pero no se atrevió a resistirse. Caden entrecerró los ojos mientras seguía observando desde las sombras. Siguió en silencio a los goblins mientras se adentraban en la mazmorra y finalmente llegaron a una sección cubierta de musgo donde el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda. Las paredes estaban cubiertas por una capa resbaladiza de verde y zarcillos de hiedra serpenteaban hacia el techo. Los goblins murmuraban entre sí, claramente descontentos, mientras comenzaban a buscar comida, tirando de varias plantas que crecían entre las grietas del suelo de piedra. Caden ahora entendía por qué tantas de estas criaturas vagaban por las cavernas, débiles y mal armadas, no eran cazadores. Eran recolectores, que buscaban cualquier resto y material que pudieran encontrar. Los dos goblins más grandes, cansados de trabajar, se dejaron caer al suelo con la barbilla apoyada en las palmas de las manos y observaron perezosamente cómo Sleep se ponía a trabajar. Era evidente que no tenían intención de mover un dedo. Sleep, por su parte, estaba visiblemente frustrado, pero el miedo superaba la molestia que se reflejaba en sus ojos. Murmuraba entre dientes mientras tiraba de los tallos de una planta fibrosa que se aferraba tenazmente al suelo. Sus diminutas manos se tensaban, con las venas abultadas, mientras intentaba arrancar un tallo particularmente terco.
Org. Gruñó Sleep, todo su cuerpo temblando por la lucha. Los duendes más grandes estallaron en risas, rodando sobre sus costados y agarrándose la barriga. Tira más fuerte, Sleep. Se burló uno, aplaudiendo con un ritmo burlón. Tira, tira, tira. Gritó el otro, y sus voces se fundieron en un canto cruel. Sleep es tan débil. El rostro de Sleep se deformó de frustración y determinación. Gotas de sudor le resbalaban por la frente sucia mientras apretaba los dientes y clavaba los talones en la tierra para dar un último tirón. La planta finalmente cedió y Sleep cayó de espaldas sobre el barro. ¡Ja! Mira, Sleep se cayó como un bebé. Se rió uno de los duendes, señalando y temblando de risa. Caden se movió ligeramente, todavía oculto, apretando más las garras manchadas de sangre. Escuchó con atención, buscando cualquier sonido de otras personas cercanas. Nada. La mazmorra estaba en silencio. Se presentaron dos opciones. El primero, podía esperar a que terminaran y luego seguirlos hasta su cueva. Sabiendo dónde vivían, podría esconderse afuera y eliminar a cualquier goblin que saliera del campamento. Sin la seguridad de los números, eran presa fácil. Una estrategia lenta, pero segura. Le gustaba el plan, pero probablemente tardarían un rato en regresar. El pequeño duende trabajaba despacio y había muchas cestas que llenar. Incluso habían traído el almuerzo. Además, tal vez la peor parte, perdería la oportunidad perfecta de adquirir experiencia adicional. Prefería la segunda opción, que era atacar allí mismo. Por lo que podía ver, estaban solos. Los dos goblins más grandes estaban holgazaneando perezosamente y difícilmente podrían responder a un ataque repentino. Incluso si pudieran, tenía buenas posibilidades contra ellos. En cuanto al patético y pequeño Sleep, Caden lo dejaría con vida. Al menos, por ahora. Lo usaría para guiarlo hasta su campamento. Después de eso, bueno, lo mataría. Ambos planes condujeron al mismo resultado, pero el segundo prometía una recompensa inmediata que era difícil de rechazar. Respiró profundamente y luego saltó de las sombras como una serpiente enroscada, activando su habilidad. La energía fría se filtró rápidamente en sus huesos y su movimiento repentino fue un borrón en la penumbra mientras se movía a una velocidad tremenda. Los goblins apenas tuvieron tiempo de reaccionar. ¿Qué? Balbuceó uno de los goblins más grandes, mientras se ponía de pie a toda prisa. Pero era demasiado lento. Caden se le echó encima en un instante, desató su habilidad y le clavó ambas garras en el pecho. El satisfactorio crujido de los huesos y la carne desgarrada llenó el aire. Los ojos del goblin se abrieron de par en par por la sorpresa y abrió la boca con un grito gorgoteante que se interrumpió cuando cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. El segundo goblin soltó un rugido mientras buscaba a tientas un cuchillo oxidado que llevaba en el cinturón. Pero su bravuconería se desvaneció rápidamente cuando Caden se giró hacia él. El goblin se balanceó frenéticamente, con los ojos abiertos por el pánico. Caden lo esquivó sin esfuerzo, moviéndose como una sombra, y luego respondió con un brutal corte en la cara. El goblin chilló, se agarró la cara ensangrentada y se tambaleó hacia atrás. Sleep dejó caer las malas hierbas y se quedó congelado, observando con una mezcla de horror y fascinación. Caden aprovechó el momento y cerró la distancia en un instante. Hundió sus garras profundamente en la garganta del segundo goblin. La criatura gorgoteó, con los ojos desorbitados mientras arañaba inútilmente el brazo de Caden y luego se desplomó en el suelo. Goblin de nivel 5 asesinado. Recompensa, 223 puntos de experiencia. Goblin de nivel 4 asesinado. Recompensa, 165 puntos de experiencia. Respirando pesadamente, Caden se paró sobre los dos cuerpos sin vida, sus huesos casi zumbaban con una oscura satisfacción. La oleada de adrenalina lo recorrió como un río ardiente. Había sido demasiado fácil. Comprobando su resistencia, todavía le quedaba más de la mitad. Se sacudió la sangre de las garras con una sonrisa satisfecha y volvió su mirada hacia Sleep, que temblaba incontrolablemente, con los ojos muy abiertos por el terror. En cuanto a ti, Caden se movió lentamente, deliberadamente, hacia Sleep, disfrutando la forma en que los ojos del pequeño duende se agrandaban con cada paso. ¿Hablan los esqueletos? Chilló Sleep, encogiéndose mientras comenzaba a suplicar, con voz estridente y temblorosa. Gran esqueleto. No te lastimes, Sleep. Se arrodilló y juntó las manos como si estuviera rezando. Sleep, no luches.
Sleep, haz lo que el esqueleto quiere. Caden se arrodilló, miró a Sleep a los ojos y habló en un tono bajo y autoritario. Llévame a tu campamento, susurró, o haré que desees haberte matado ahora. Sleep asintió frenéticamente, sus orejas desiguales se movieron mientras movía la cabeza. Sí, sí, Sleep, guía, Sleep, lleva al esqueleto a la cueva, balbuceó, con miedo impregnando cada palabra. Sleep, muéstrame todos los lugares. Caden agarró a Sleep por la nuca, lo puso de pie de un tirón y rápidamente lo cacheó en busca de armas. No encontró ninguna. Bien, murmuró Caden. Pero si mientes, si intentas engañarme, dejó que la amenaza quedara suspendida en el aire y le dirigió a Sleep una mirada oscura y significativa. Sleep tragó saliva y asintió de nuevo. Le temblaban tanto las rodillas que apenas podía mantenerse en pie. No es un truco. No es un truco. Chilló. Sleep lo jura. Sleep lo jura dudó y luego soltó, por la cabeza de Sleep. Satisfecho por el momento, Caden asintió. Quédate ahí, ordenó. No te muevas. Tengo algo de lo que ocuparme primero. Observó para asegurarse de que Sleep comprendía y luego centró su atención en los goblins muertos. Tomó el cuchillo oxidado del cinturón del segundo goblin, cortó una tira de tela y se la ató a la cintura como había hecho antes. El otro goblin tenía un bate, uno que ni siquiera había tenido la oportunidad de usar antes de que Caden lo matara. Lo tomó y lo golpeó rápidamente. Lo sintió sólido en su agarre y ya estaba pensando en formas interesantes de usarlo. Valía la pena intentarlo. Pero todavía no. Guardó las armas, mantuvo contacto visual con Sleep y su sonrisa se hizo más amplia. Se inclinó y desgarró a los goblins caídos, hundiendo los dientes en la carne y atiborrándose de sus cuerpos. Sleep jadeó y dejó escapar un suave gemido. El pequeño duende tenía los ojos cerrados y se cubría la cara con las manos mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, murmurando en voz baja, no te veo, no te veo, no te veo. La fiesta apenas comenzaba. Capítulo 20. Sleep observó horrorizado cómo el monstruoso esqueleto destrozaba a sus compañeros goblins, destrozándolos como si no fueran más que trozos de papel. Temblaba violentamente, como una hoja atrapada en una tormenta feroz, aunque Sleep no sabía que era una hoja o una tormenta. Tenía la garganta reseca y no se atrevía a emitir ningún sonido, temiendo que incluso el más leve susurro pudiera atraer la atención del monstruo. Sin embargo, por mucho que Sleep lo intentara, su cuerpo lo seguía traicionando. No tenía sentido. Esos dos goblins eran fuertes. Muy fuertes. Mucho más fuertes que Sleep. Siempre lo estaban empujando, siempre se reían de él. Pero ahora... Ahora estaban muertos, sus vidas se habían ido en un instante, más rápido de lo que Sleep podía parpadear. Los ojos muy abiertos de Sleep estaban fijos en su asesino, un esqueleto empapado en sangre, que desgarraba sus entrañas como una bestia voraz. La sangre goteaba de su mandíbula huesuda como hilos rojos, acumulándose a sus pies. Al esqueleto no le importaba. Ni siquiera lo notaba. Era como uno de esos monstruos de las historias que les contaban a los bebés. Historias en las que Sleep nunca había creído, hasta ahora. El miedo inundó los ojos de Sleep, pero en el fondo había algo más, algo que no podía identificar. ¿Era alegría? Sí, un pequeño destello de alegría, enterrado bajo el terror. Esta era, con diferencia, la cosa más aterradora que Sleep había visto en su corta vida. No conocía palabras lo bastante fuertes para describirlo. Y, sin embargo, curiosamente, la alegría seguía aumentando. A Sleep nunca le gustaron esos duendes, y a ellos tampoco les gustó Sleep. La mayoría de los duendes habían rechazado a Sleep desde el día en que nació. No tenía amigos. No es culpa de Sleep. No, no, pensó Sleep, sacudiendo furiosamente su cabecita. Durante muchas noches, Sleep yacía frío y solo en el suelo de la cueva, preguntándose por qué. ¿Por qué todos los goblins lo odiaban? Lo había pensado una y otra vez hasta que finalmente lo entendió. Sleep era diferente, más inteligente que los otros goblins, y eso los ponía nerviosos. Sleep nunca se perdía. Sleep conocía muchas palabras extrañas. Incluso había fabricado las cestas que usaban los goblins para transportar comida. Tenía solo un mes, pero podía hablar mejor que goblins que le doblaban la edad. Los demás estaban celosos porque eran tontos. Tal vez incluso asustados. Especialmente Grulak.
Oh, cómo odiaba Sliv a ese tonto de Grulak. Kaden se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Sliv, que seguía balanceándose hacia adelante y hacia atrás, murmurando su frenético mantra. La sonrisa sin labios de Kaden se hizo más amplia. La visión del pequeño duende aterrorizado lo divertía demasiado. Ignorando al duende, recogió una piedra suelta y se arrodilló junto al murciélago. Presionó una garra contra la cabeza del murciélago, levantó la piedra y la dejó caer con un golpe sordo, hundiendo la garra en la madera. Hizo una pausa para comprobar su trabajo y luego repitió el proceso con la segunda garra. Kaden tomó el bate modificado y lo golpeó contra la pared. La parte posterior de las garras golpeó la pared con una fuerza brutal. La madera crujió cuando las puntas de las garras comenzaron a atravesar el otro lado. Kaden volvió a golpearlo, esta vez con más fuerza, y la madera crujió un poco más fuerte. Siguió golpeando, cayendo pequeñas astillas de madera, hasta que las garras se enterraron lo más profundamente que pudieron. Kaden admiró su obra por un momento, los gemidos aterrorizados del duende apenas se escuchaban como un zumbido débil en el fondo. El bate ahora tenía un nuevo filo cruel, 2 garras dentadas y manchadas de sangre que sobresalían como colmillos grotescos, hambrientas de un mordisco propio. Probó el peso del arma, sintiendo el movimiento en su agarre. Perfecto. Dirigiendo su mirada hueca hacia el duende, Kaden dijo con una voz que era más áspera que sonora, «Oye, Sliv». Pero Sliv continuó balanceándose hacia adelante y hacia atrás, con los ojos desenfocados, llenos de un terror vacío y atormentado, como si estuviera mirando a través de Kaden hacia un abismo que solo él podía ver. Con un suspiro, Kaden dio un paso más cerca y chasqueó los dedos, los huesos secos hicieron un ruido fuerte frente a los ojos del pequeño duende. Sliv se sobresaltó y su mirada se dirigió a Kaden. Tartamudeó, su pequeño cuerpo temblando de miedo. ¿Ese sí, maestro esqueleto? Su voz era lamentablemente débil, cada palabra destilaba una especie de terror desesperado. Kaden no estaba impresionado. El comportamiento cobarde del goblin era de alguna manera divertido, molesto y triste a la vez. Tener poder sobre su vida se sentía estimulante, pero una parte de él se veía a sí mismo en el goblin, débil, inútil, completamente a merced de los caprichos de los demás. Impotente y dependiendo de su misericordia. Tal como había sido en sus primeras vidas. Alejó ese pensamiento. ¿Qué es este lugar?, preguntó Kaden, mirando alrededor de la caverna húmeda. Sliv parecía confundido, su cabeza se balanceaba de un lado a otro mientras luchaba por explicar. Comida. Sí, obviamente. Eso lo puedo decir. Kaden tomó un tallo pálido y flácido y lo giró en su mano esquelética. ¿Cómo lo llamas? De cerca, no parecía apetitoso. O comestible. Le dio un mordisco descuidado y lo escupió rápidamente con una mueca. Definitivamente no era comestible. El duende parpadeó rápidamente, sus ojos se movían del tallo a las cuencas brillantes de Kaden. Secaverot, dijo, temblando, buena comida. Bien, entonces adelante. Kaden arrojó el tallo a las manos del goblin y se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación. Quería hacer más preguntas, pero el goblin aterrorizado era completamente inútil en ese momento. Tomó el cuchillo oxidado y lo metió en su cinturón de tela improvisado. Deambuló un poco más por la cueva, examinando el musgo y las enredaderas. Mordió algunas cosas, pero las escupió todas. Todo sabía a tierra y el vacío dentro de él parecía incapaz de consumirlo. Eso lo dejó pegado a los huesos de su boca y por todos sus dientes. Tuvo que sacarlo todo con los dedos. Habiendo satisfecho su curiosidad, regresó junto a Sliv. El goblin no había movido ni un músculo, permanecía en el mismo sitio y sujetaba torpemente el tallo que le habían dado. ¿No te lo vas a comer? Dijiste que estaba bueno. Sliv se estremeció y miró el tallo que tenía en las manos. Oh, Sliv no tiene hambre. Está bien. Es hora de irnos entonces. Kaden empujó a Sliv hacia adelante. Empieza a caminar, ordenó, sujetando con fuerza el cuello del goblin. Y no pienses ni por un segundo que no sabré si me estás guiando por el camino equivocado. Sliv se tambaleó hacia adelante, arrastrando nerviosamente los pies por el suelo de la mazmorra. Kaden lo siguió de cerca, escudriñando las sombras con los ojos y los sentidos agudizados. La emoción de la caza todavía le resonaba en los huesos, pero mantuvo la concentración al máximo. Si había más goblins cerca, estaría listo. Los derrotaría a todos si fuera necesario. A medida que se adentraban en la mazmorra,
El aire se volvía más frío, las sombras más oscuras y el olor terrenal se desvanecía. Sleep gimió en voz baja, murmurando oraciones a algo que Caden no pudo entender, su pequeño cuerpo temblaba bajo su agarre. Caden sintió que una sonrisa oscura y satisfecha se extendía por su rostro. La venganza que había estado buscando se acercaba y él ya estaba saboreando las recompensas que lo aguardaban. Casi podía oír los susurros de la propia mazmorra, que lo impulsaban a adentrarse más en sus profundidades. Ya casi llegamos, dijo Sleep con un susurro tembloroso. Ya casi. Caden apretó rápidamente al goblin para que avanzara. Caminaron unos minutos más antes de que Sleep levantara la mano, indicándole que se detuviera. Señaló hacia un pasillo lejano y se acercó, susurrando lo más bajo que pudo. Está ahí. Caden concentró la mirada y el brillo en sus cuencas se intensificó. Un destello de luz bailó en las paredes que tenía delante, tal como lo recordaba. Cuando escuchó con atención, apenas pudo distinguir las débiles voces de los goblins que parloteaban. ¿Esqueleto lo ve? ¿Esqueleto lo ve? Sleep no miente. Sleep trajo a Esqueleto aquí. Sleep lo miró, su voz estaba llena de una mezcla de esperanza y emoción. Sí, lo hiciste. Ven aquí. Caden asintió, arrastrando al goblin lejos del campamento y de regreso por donde habían venido. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, sacó el cuchillo oxidado. Ahora. Espera, espera, espera. Sleep se encogió de miedo y levantó las manos en señal de defensa. Por favor. Maestro Esqueleto. Gran Esqueleto. Por favor. Sleep, haz lo que quieras. Sleep, ayuda. ¿Ayuda? Caden lo miró con duda. ¿Cómo puedes ayudar? Sleep dudó, con las orejas caídas mientras miraba hacia abajo, sumido en sus pensamientos. Sleep. Sleep. La voz de Sleep se fue apagando y sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, como si buscaran alguna respuesta oculta en las sombras. Caden observaba con cierto interés, mientras un dedo huesudo golpeaba el borde del cuchillo oxidado. Podía percibir la desesperación del goblin, su frenético esfuerzo por encontrar una razón, cualquier razón, que pudiera convencerlo de dejarlo vivir. Los esqueletos matan a los goblins, ¿no? Soltó finalmente el goblin, con los ojos muy abiertos y suplicando. Cuando Caden asintió, continuó, los goblins también odian a los goblins. Los goblins pueden ayudar. Caden consideró sus palabras. La idea tenía mérito, pero no estaba particularmente seguro de la habilidad del goblin. ¿Cómo? Los Sleep tienen muchas formas. Sleep es débil, pero Sleep es inteligente. El pequeño duende se dio un golpecito en el costado de la cabeza y asintió con sabiduría. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.